Se está. Hola, hola, Ecolovers, ¿están por ahí? Déjenme, voy acá. Bueno, andamos haciendo aquí unos ajustes técnicos. ¿Cómo están? Yo soy Denise Soto. Este es nuestro programa Ecomartes. Perdón, ando toda norteada, traigo mucha alergia. Hoy es nuestro programa mensual. Hoy estamos con la maestra Diana González y el tema que vamos hoy a platicar con ustedes es Chihuahua y los objetivos del desarrollo sostenible. Como todos los meses nos acompaña, estamos en conjunto y está ahorita con nosotros René Ortega y el maestro Alfredo Contreras. Yo ya soy maestra también, me acabo de hacer mi examen profesional y ya soy maestra en Ecología y Medio Ambiente. Muy emocionada después de mucho rato, porque me había tardado, pero ya soy maestra, muchachos. Entonces, el día de hoy, pues es un tema padricísimo sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues vamos a empezar. Nada más les digo, pueden dejar aquí todos sus comentarios y los vamos a ir leyendo mientras estemos platicando. Y preguntas, comentarios, compartan este video para que todo el mundo se entere de que estamos ya con esta plática. Y bueno, sin más por el momento, ¿quién empieza? Yo, porque voy a presentar a nuestra gran invitada que tenemos hoy, que es un honor tenerla en este espacio. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y bueno, les voy a presentar a la maestra Diana González López. Ella es ingeniera en ecología por la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UASH, egresada en el 2005. Es maestra en administración pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UASH, también egresada en el 2010. En su experiencia laboral ha trabajado en Semarnat del 2007 al 2013. Fue subdirectora de ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología aquí de nuestro municipio de enero del 2018 a 2020. Es columnista en el Heraldo de Chihuahua con temas de ecología y gestión ambiental. Ha trabajado en la elaboración de diversos estudios de evaluación de impacto ambiental, sobre todo en el sector minero, y asesorando a diversas empresas. Ha trabajado en la elaboración del Plan de Acción Climática Municipal para el municipio de Chihuahua de 2014 a 2019 y actualmente es catedrática de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua desde el 2013 hasta ahorita, dando clases en licenciatura y dando clases en posgrado, donde es una de las mejores maestras que nos tocó en clases. Ella da clases en materia de impacto ambiental, de residuos peligrosos, de gestión, de legislación y todas esas partes que nos interesa mucho platicar hoy. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes pues por la invitación. Ya saben que es un gusto platicar con ustedes y pues poder compartir un poco de estos temas que tanto nos interesan y nos apasionan a todos los aquí presentes. Entonces, al contrario, gracias. Bienvenida, Diana. A mí no me tocaron clases contigo, pero pues tu reputación te respalda y pues bienvenida. Ay, muchas gracias, Denise, muchas gracias. Así es, pues ahí entrando un poco en tema, pues la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable o Sostenible es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y pues también tiene la intención de fortalecer la paz mundial y acceso a la justicia. En esta Agenda 2030 que lanza la Organización de las Naciones Unidas, pues se integraron 193 países, con el compromiso pues a adoptar las medidas y políticas necesarias en sus respectivos países para cumplir con las metas que se establecieron. En total pues se establecieron 17 objetivos que abarcan tanto el área de medio ambiente, de economía y social, y un total de 169 metas para lograr cumplir estos objetivos. De ahí, pues, vamos con nuestra primera pregunta, que es, ¿de dónde nace la necesidad del desarrollo sustentable y por qué plantearlo a través de estos objetivos? No sé si quieras comenzar tú, Diana, con
Sí, claro que sí, René. Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues haces esta pequeña introducción de cómo están organizados estos 17 objetivos y yo creo que es importante resaltar que estos objetivos, bueno, pues empiezan con 3 objetivos que son la base o que se enfocan totalmente en la parte de los recursos naturales. Si nosotros pudiéramos construir una columna, pondríamos estos 3 objetivos en la base. Y luego de ahí vienen los objetivos de producción y consumo, pero que están sustentados sobre la base de los recursos naturales, que son alrededor de 6 objetivos más, y el resto que se enfocan en toda la parte de lo que es el bienestar social. Entonces, fijémonos cómo estos objetivos, bueno, tienen como esta estructura que cubre la totalidad de las áreas cuando de desarrollo sostenible se trata. Ahora, yo creo que es importante remontarnos desde el informe de Brundtland, incluso mucho antes, cuando empieza todo lo que es el periodismo ambiental, todo lo que son las investigaciones y los estudios que reflejan, pues, que se ha venido haciendo un uso desmedido o irracional de los recursos, que se están utilizando en exceso ciertas sustancias, ciertos productos, con una visión productivista o con una visión de incrementar esa producción, pero dejando de lado esta base que representan los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que de ellos obtenemos, ¿no? Entonces, a raíz de eso se empiezan a sentar en este plano internacional esas problemáticas, se empiezan a desarrollar pues algunas cumbres, estamos hablando de los 70s, 80s, donde esos temas se empiezan a subir a la mesa y empiezan así como a empezar flechazos, ¿no? A lanzar flechazos de decir, oye, a ver, algo no está funcionando, algo no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver consecuencias de pues de esta utilización irracional o de esta utilización con una visión únicamente económica, con una visión únicamente productivista, extractivista. Y entonces, obviamente, cuando tenemos este uso, pues se van a detonar problemáticas y ese equilibrio en el que deberíamos de tener, pues obviamente se sale de control, ¿no? Entonces, nos remontamos a esos tiempos, incluso estas cumbres, estas reuniones empiezan y suben el término de lo que es la sustentabilidad, de la importancia de dar un uso a los recursos equilibrado para garantizar la permanencia de los mismos, pero no solamente la permanencia, sino la calidad, ¿verdad? O sea, sí tenemos recursos, pero ¿bajo qué calidad? Tenemos agua, pero ¿cuál es la calidad de estas aguas? Tenemos suelo, pero ¿cuál es la calidad que se va a empezar a garantizar o a dejar? Van evolucionando, incluso antes de llegar a los objetivos del desarrollo sostenible, los conocíamos como los objetivos de desarrollo del milenio, en donde eran menos, no eran estos 17 tal cual, pero algunos sí se repiten, como por ejemplo el tema de la pobreza, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la sanidad en el agua o el acceso al agua propiamente, ¿no? Anteriormente eran esos objetivos y entonces va pasando el tiempo y obviamente la población sigue creciendo, las zonas urbanas, los centros de población urbanizados empiezan a recibir mayor demanda de servicios. ¿Por qué? Porque las poblaciones urbanizadas van creciendo. Y entonces se empieza a analizar y se dice, bueno, en las ciudades tenemos los problemas o tenemos los conflictos porque ahí es donde se están demandando este tipo de recursos que desde las zonas naturales o desde las zonas rurales no se están conservando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En las ciudades también debe estar la solución. Y entonces por eso los objetivos pues empiezan, evolucionan y cambian, se complementan, se desarrollan más metas, más estrategias, que si nosotros revisamos esas metas y esas estrategias, pues cubren la totalidad de las áreas, son transversales, o sea, nos involucran o nos implican a todos, no únicamente a los que estamos en estas áreas estudiando o por la parte académica, sino realmente es un área transversal, ¿verdad? Es un tema que a todos nos debe involucrar y que es importante entender cómo parten o cómo inicia toda esta agenda para entender por qué estamos ahorita donde estamos, pero sobre todo entender y tomar acción en lo que nos corresponde para ese futuro.
Sí, ahorita ya tenemos la triple crisis ambiental, tenemos muchísimos señalamientos, tenemos muchos llamados, urgencias a trabajar en pro de estos objetivos, pero sin embargo, al pleno 2024 no hay ningún objetivo que haya sido cubierto en su totalidad. Ninguno de estos objetivos se ha logrado cumplir a cabalidad. Entonces, pues el llamado es urgente, ¿verdad? Y ya no podemos decir, es que hay que tener tiempo de sensibilizar y vamos a educar y vamos a llevar esto. No, o sea, necesitamos actuar verdaderamente desde esa forma transversal, ¿no? Oiga, maestra, y una pregunta, o sea, ¿y qué considera usted que es lo que ha ralentizado el que no hayamos alcanzado esos objetivos? Porque como que se han ido aplazando, porque ya pues faltan 6 años para el 2030, y bueno, casi 5, y después creo que habían hablado de que se aplazaron hasta el 2050, y pues así nos vamos a ir llevando el cuento, y no estamos haciendo realmente lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿a qué se deberá que no hay un compromiso serio de las autoridades, que pues los dueños del capital siguen siendo los que toman las decisiones, o cuáles son los factores que están ahí detrás de eso? Sí, sin duda alguna, pareciera que nada más estamos prorrogando, ¿verdad? Estamos prorrogando y ahí nos vamos. Y luego en esa prórroga se van sumando otros objetivos más, ¿no? Se van sumando más urgencias. Mira, sin duda alguna, yo creo que es multifactorial. O sea, no pudiéramos decir que se debe a una sola condición o elemento. Es multifactorial. Por un lado, tenemos todavía en esa parte productiva, en esa parte económica, que sin duda alguna es fundamental, porque bueno, de ahí se sostienen las posibilidades presentes y futuras, ¿no? Pero esa parte económica que aún no internaliza los costos ambientales. Yo creo que eso es fundamental. Mientras los costos ambientales sigan siendo esas externalidades negativas y no generemos mecanismos para internalizarlos, en esta base que yo mencionaba al principio, donde decimos la base y los recursos naturales para poder tener la producción y el consumo y el bienestar social. Estos costos, mientras no se hagan parte de, pues hagan de cuenta que estamos echando como el recurso a un saco roto, ¿no? Eso por un lado. Y luego, eso nos llevaría, ¿por qué no se internalizan estas externalidades? Pues porque aún no se ha visualizado, no hemos logrado entender que realmente la base de todo sistema productivo, económico, son los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que de ellos emanan. Entonces, estamos como en ese círculo vicioso sin entender la urgencia, sin entender la necesidad de que si yo aprovecho, pues tengo un compromiso de restaurar o tengo un compromiso de conservar a otras áreas, otras cuencas, no sé, o sea, hay mucho que conservar y que proteger y que restaurar, pero no se internaliza, porque las empresas que dicen, o ese sector productivo aún tiene una visión donde dice, pues es que yo no vengo a hacer filantropía, pero hablar de esto no es hacer filantropía, es hablar de una verdadera responsabilidad social y ambiental y empresarial. Hoy en día podemos ver, por ejemplo, el distintivo de RSE, que no trasciende hacia los impactos principales de estos sectores. Se otorgan y se dice, soy una empresa socialmente responsable, pues porque doy educación ambiental y les digo a mis empleados que seamos eficientes en el uso de la energía y que apaguen la luz en su casa y que ahorren el agua. Pero ¿dónde están tus principales impactos? La verdadera responsabilidad social, empresarial y ambiental, le tenemos que agregar ese componente sin duda, es aquella que en primera instancia se encarga de sus impactos. Y en la medida en que las empresas se encarguen de sus principales impactos, vamos a empezar a ver que las cosas se van reordenando, ¿sí? Y esto nos llevaría justamente a otra de las razones. No tenemos una relación con nuestros recursos ordenada. Tenemos una relación totalmente desordenada en donde, como el ser humano, yo administro, yo uso, yo digo para dónde sí, para dónde no, como luego se dice, pero ¿dónde está quedando la relación ordenada en donde yo me siento parte de ese sistema ambiental? Yo soy parte de ese sistema, no únicamente administro, manejo, aprovecho, consumo, sino soy parte de ese sistema ambiental. Los bienes universales, pues eso es parte como
como del problema, ¿no? Que son de todos y de nadie. Y esto, yo insisto mucho en esto, cuando necesitamos los recursos naturales sí son míos, cuando yo necesito el agua sí es mía, cuando yo necesito el suelo sí es mío, pero cuando necesito cuidarla, pagarla, restaurarla, protegerla, conservarla, no es de todos. El gobierno no hace nada. Entonces, sin duda alguna, esa es otra razón. Como sociedad, como habitantes de esta casa común, no nos sentimos parte de, solamente queremos los beneficios, pero no queremos pues las obligaciones y los compromisos que en un momento dado deberíamos de tener. Y esto es desde ciudadano individual hasta obviamente todas las empresas, ¿verdad? Todo ese sector productivo que sin duda alguna tiene mucho compromiso que asumir, tiene muchas áreas de oportunidad que mejorar para que logremos que en esta reordenación la base de estos ODS que representan la base de los recursos naturales pueda verse un mejoramiento, una restauración. Si mejoramos la base, lo que sigue, por supuesto que va a mejorar. Sí. Y Yo luego, también, perdón que te interrumpa, digo, y luego también le pudiéramos agregar, por supuesto que sí, la carencia de políticas públicas con un enfoque de sostenibilidad. Tenemos muchas políticas públicas totalmente, como que existe una separación entre decir desarrollo y sostenibilidad. Existe una separación entre la política pública y el componente de sostenibilidad. Entonces, tampoco en esa parte pública se ha logrado ver que este es un componente que debe hacerse presente en todas esas políticas, programas, propuestas, estrategias. Se deja únicamente a las áreas ambientales, cuando, pues no es así. Sí, lo comentaba que yo creo que también mucha parte de la ignorancia, sobre todo pues de la población como digamos común, que no tiene algún grado de estudio en estas áreas, que por ejemplo en el caso del concepto de servicio ecosistémico, pues no comprendemos realmente cuál es la importancia de los espacios naturales, o sea que nada más pensamos que pues podemos sacar las materias primas de ahí, la madera, los alimentos y todo, pero no entendemos también la importancia que tiene por ejemplo en el ciclo del agua, en el ciclo de los nutrientes, en cuestiones hasta de salud mental, de decir, bueno, me da paz estar en un espacio verde, me da tranquilidad, o sea, y realmente pues no hay un mecanismo de valoración de esos recursos adecuado, ¿verdad? Porque no podemos asignarle un valor de vale tanto y lo puedo pagar con tanto, porque realmente pues no es así. Ya una vez que se causó un impacto sobre un área, difícilmente se va a poder restablecer los servicios ecosistémicos de la forma que estaban antes. Entonces sí parte mucho de eso. Y en cuanto a lo de las políticas públicas, pero yo recuerdo la conferencia que nos dio su esposo, el doctor Tarango, hace como unos 2-3 años, de lo de la nueva ley de economía circular, que la verdad no sé si siguió el proyecto, se quedó en proyectos y con el cambio de legislatura pues ahí se quedó volando, y que realmente pues esa ley de economía circular era más bien como una ley de reciclaje, no era propiamente un nuevo modelo de producción y de consumo que se buscara implementar en el modelo productivo, en el sector industrial, sino como que sí falta como que todavía más ese enfoque, más una base más sólida en el desarrollo de esas políticas públicas. Sí, totalmente, como que faltan acciones más contundentes y determinantes. Yo creo que nos seguimos quedando en el esfuerzo, o sea, nos quedamos en la intención, en el esfuerzo, y no se ven esas acciones contundentes. O, como en el caso de lo que era la propuesta de ley de economía circular, que ahí está en la congeladora, pues no tiene como ese enfoque integral de lo que verdaderamente otros países ya están haciendo en el tema. O sea, ¿por qué México, por qué América Latina tiene un rezago en esta parte? Yo creo que todo lo que tiene que ver con economía circular es el ejemplo claro de que la economía sí puede ser verde o sí puede ser sostenible. Es el ejemplo claro de que desarrollo económico y desarrollo tecnológico no está peleado con el desarrollo sostenible, sino al contrario. El desarrollo sostenible se hace transversal y soporta esa base de los modelos de economía. Pero seguimos en modelos de economía lineales, tradicionales, en donde se observa o se aspira como al reciclaje, como si fuera lo único o como si fuera lo mejor, cuando en realidad tenemos todo un abanico de posibilidades antes de llegar a esa estrategia, ¿no? Sin duda alguna, mientras el juez, el dueño de la casa,
no tome acciones contundentes, la ciudadanía, los sectores económicos y productivos, no lo van a hacer. O sea, si yo veo que el mismo juez de la casa violenta la ley y la hace omisa, pues yo como empresa, con más razón. Mientras no existe esa contundencia, esa determinación desde esa parte pública, desde esa política pública, pues vamos a seguir como, pues dando patadas de ahogado, como luego se dice, ¿no? Entonces, y sí, podemos hacer muchos esfuerzos y por ejemplo, este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Que tratamos de comunicar, de informar, son esfuerzos súper valiosos y son esfuerzos que sin duda alguna deben trascender y tienen un impacto. Sin embargo, necesitamos la sinergia desde ese componente público. No podemos omitir ni podemos negar que la parte pública tiene una capacidad de convocatoria, tiene una capacidad de aplicación, tiene una capacidad de llegar con un mensaje. Entonces, qué importante sería ver que desde esa parte se tenga más contundencia y determinación, pues en las acciones y propuestas, ¿sí? Que se orienten al cumplimiento de los ODS. Yo creo que también otra de las multifactores por los cuales pues estamos así como que pareciera que retrocediendo lejos de avanzar en el cumplimiento de los objetivos, pues es justamente que no tenemos una métrica homogénea y no tenemos una métrica con una cobertura amplia o total. Y entonces muchos de los esfuerzos ni siquiera se cuantifican y ni siquiera se consideran. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el mecanismo de medición, de reporte, de alineación y de sinergia que pudiera permitir abonar en este sentido, ¿no? Claro, totalmente. Nosotros habíamos preparado aquí unas preguntitas, acerca de la situación de los ODS y bueno, a ver, Dios mío, ¿en cuál vamos? Yo vi a René como que con ganas de decir algo. A ver, René, tú di, porque déjenme les digo algo, yo acabo, bueno, para la revisión que hice de mi tesis, encontré una página donde se va contabilizando y están como el calendario de actualización de indicadores y está muy padre, digo, por si quieren ir viendo, déjenme se las pongo, copiar, para que vayan viendo, pues, por estado también, y cómo vamos, cómo va México, ¿no? En la contabilización de los avances en la Agenda 2030, y está muy padre esa página. Ya se las puse ahí. Sin duda alguna, es importantísimo el que realmente se pudiera homogeneizar y que no fuera algo solamente voluntario. O sea, yo creo que aquí, pues, reporta el que tiene interés, se reporta muchas veces lo que se puede, falta muchas capacidades y competencias, sobre todo municipales, y entonces al tener esa carencia, pues no van a reportar. Entonces, digo, existen los espacios, pero no existe como esa cobertura que deberíamos de tener para que realmente pudiéramos transversalizar muchas de las acciones y que esto, en consecuencia, nos permitiera sumar, pues, más esfuerzos. Hay muchos esfuerzos aislados, hay muchas buenas voluntades que sin duda alguna, pues, son valiosas, ¿no? Como les digo, pero ¿cómo logramos que esas buenas voluntades no solamente se queden en buenas voluntades, sino que realmente puedan trascender hacia algo más institucional? Justamente el objetivo del 16, ¿no? Que nos habla de instituciones sólidas, instituciones fuertes, el 17, las alianzas estratégicas. Necesitamos construir puentes, necesitamos construir esas alianzas para que se orienten al mismo esfuerzo. Entonces, pues sí, existen ciertos mecanismos, pero yo creo que se siguen quedando muy cortos porque desde esta parte pública no se han asumido como propios, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, las contribuciones nacionales determinadas, cuando hablamos de los reportes, los inventarios, pues se cuantifican, se hacen ciertos ejercicios, pero en realidad no se está considerando, o sea, estamos un tanto alejados de lo que sucede en la realidad. Entonces,
nos falta como esa alineación y esa transversalidad, esa coordinación para que realmente te pueda servir. Incluso muchas veces un mismo indicador te sirve para varios y no se reportan. O sea, ya en el ejercicio público, en el día a día, te consume y no se reportan o no se miden. Entonces no tienes como ese seguimiento. Claro. Y también comenta, desarrollándola desde la parte pública, no de servicio público, precisamente como es la agenda, es una ley que no es vinculante, pues no es propiamente obligatoria para los estados que la aceptaron el cumplirla. Eso pues conlleva que realmente no se establezcan presupuestos, no se establezca personal, que le esté dando seguimiento a hacer precisamente esta medición de los indicadores, ¿no? De cómo va el cumplimiento de las metas. Entonces también, por ejemplo, para esta semana de acción de los ODS, pues no, yo realmente no encontré a alguien que esté encargado en Chihuahua de llevar a cargo este seguimiento o esta Agenda 2030. Creo que hubo alguien así antes de la pandemia, pero ya después ya no se volvió a retomar esos espacios. Y desde ahí, pues, viendo que no hay en el estado o en el municipio alguien que esté realmente a cargo de esta agenda, o que por lo menos, o a lo mejor sí hay, ¿no? Pero por ahí está escondidito y no, ni se hace público que se está trabajando en todas estas acciones, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, las organizaciones civiles, asociaciones civiles, pues, toman un poco esta batuta de querer llevar al cumplimiento, pues estos objetivos, ¿no? Y realmente, pues, al ser asociación civil tampoco cuentan con un presupuesto así abundante para dar a conocer, para establecer proyectos. Y de ahí va, pues, un poco lo que yo siento, una de las preguntas, ¿no? Que mencionaba que ciudadanos, que nosotros pues, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para llevar al cumplimiento de esta Agenda 2030? Pues precisamente la participación ciudadana, ¿no? A nosotros nos toca participar e impulsar estas propuestas y pues también un poco lo que preguntaba ahorita Alfredo, por qué el gobierno pues no cumple. Nosotros como ciudadanos nos toca un poco pues de exigir y jalarle las orejas ahí a los jefes, no digo, oye, pues hay que hacer algo, nos hace falta, nosotros en el caso de AWI, pues es la parte ambiental, ¿no? Ahí nos toca a nosotros trabajar un poco en la parte de educación ambiental y precisamente promover estos espacios de difusión, pero ahora con esta semana pues me he dado cuenta que hay muchas asociaciones en todos los aspectos, tanto de salud, educación, de apoyo a migrantes, que están haciendo pues su aporte a la Agenda 2030. Sí, yo lo que les quería comentar rápido es, por decir, con esta página, cada asociación y cada persona que tenga interés en en el cumplimiento de algún ODS puede ir a su estado, también se puede filtrar por municipio. Entonces, ya ahí se puede ir viendo cuáles son los objetivos o las metas y los indicadores que se están cumpliendo. Y digo, cada uno de nosotros podemos empezar a presionar, ¿no? O sea, ¿quién los mide? ¿Cómo se miden? Y poner nuestro granito de arena. A lo mejor como ciudadanos está a lo mejor un poco difícil, pero como asociaciones, como grupos de personas haciendo cosas por Chihuahua, ¿no? La educación, o sea, no tiene que ser ambiental, sino, pues son muchos, ¿no? Igual se entrelazan unos entre otros, pero ahí podemos ir viendo qué se está haciendo y qué no se está haciendo y lo que no se está haciendo, si tenemos ganas de tener un poco de incidencia o hacer voluntariado o no sé, lo que querramos hacer como personas, pues buscar dónde podemos hacerlo con base en lo que no se está cumpliendo. Y de ahí se puede empezar se puede partir para empezar a llenar esto, ¿no? Los objetivos que no se les da seguimiento y así, pues está en nosotros, no solo son los gobiernos ni las organizaciones civiles, o sea, también es parte, pues, de nosotros como ciudadanos que queremos un mejor mundo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí, sin duda alguna, primero es esta parte de informar
para crear un criterio, formar un criterio de por qué es importante, ¿no? Por qué soy parte de, por qué tengo que estar informado y aportar a estos objetivos. El saber compromete o debe comprometer. Entonces, el esfuerzo de darlos a conocer, de estar insistiendo, digo, yo sobre todo con René ya desde el año pasado habíamos colaborado en esta semana por los ODS y René sigue y ustedes que lo están acompañando y eso, digo, yo lo reconozco y lo admiro, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo que no se conoce, pues no se puede exigir, no se puede medir, no se puede materializar. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Después de que conocemos y que estamos formados y que vamos creando ese criterio y vamos asumiendo esa responsabilidad, pues viene esta parte de que como sociedad debemos ser una sociedad proactiva. Y en ese sentido, pues también hay que reconocer que sí hemos avanzado como sociedad, de una sociedad totalmente apática o totalmente desconocedora, ¿sí? De las problemáticas y de los temas. Estamos transitando, a lo mejor vamos lento, pero estamos transitando hacia una sociedad pues un poco más participativa. A mí me da mucho gusto ver que ya se señalen ciertas actuaciones del gobierno desde este panorama o de problemáticas ambientales, que ya se cuestione en un momento dado las autorizaciones o los permisos que el gobierno otorga sin considerar el componente ambiental, ¿sí? Porque se hace una mía, no está bien evaluada. Todo esto habla de que como sociedad, pues ahí vamos, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, yo creo que tenemos mecanismos para poder presionar a esa parte pública, pero sin duda alguna, el poder que como sociedad tenemos con respecto al comportamiento de los sectores productivos es elevadísimo y no nos la creemos, porque no van a producir lo que no consumamos. Entonces, de entrada, el ejemplo más común, ¿no? O el que más escuchamos, si la sociedad dejamos de consumir unicel, pues se va a dejar de producir. O sea, la ley de la oferta y la demanda es clara y entonces en la medida en que yo deje de consumir productos que no tienen los costos ambientales internalizados, por ejemplo, pues se van a dejar de producir. Ese es un poder que como sociedad tenemos muy fuerte y que, insisto, no nos la creemos porque no lo hemos aplicado así, tal cual y a rajatabla. Entiendo que entran otra serie de componentes y que no es nada más como decir varita mágica y listo. No, yo sé que entran otros componentes, pero sin duda alguna sí podemos ir orientándonos hacia eso, hacia una sociedad cuyo consumo sea más responsable. Y por otro lado, ¿qué más podemos seguir haciendo? Bueno, formarnos, observar, señalar las actuaciones. Nosotros en nuestra huella, en nuestros hábitos de consumo, en nuestros hábitos del día a día, de traslados, ahora sí que en nuestra vida diaria y ordinaria hay muchas acciones que podemos ir asumiendo que nos permitan reducir nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbono, que nos permitan ir como reduciendo estos impactos. Sin embargo, también es entendible que mucha gente diga, no, pues ahí sí, o sea, ¿de qué sirve que yo cuide el agua si X empresa que se dedica a producir ciertas bebidas saborizantes no la va a cuidar y no está asumiendo su principal impacto? Yo quisiera ver que una de esas empresas lo primero que atendiera fuera el tema del agua, ¿verdad? Que dijera, no, ¿sabes qué? Vamos a construir pozos de infiltración artificial, vamos a tener una economía circular del agua al 100, vamos a tener, estrategias que se orienten a eso. Porque sin duda alguna, lo que los ciudadanos consumimos, por ejemplo, el tema del agua, ya que estamos en ese, pues obviamente es mínimo a lo que se consume en la industria, ¿verdad? Y la pérdida que se tiene por la parte de la industria y la parte agrícola. Entonces, si allá no vemos acciones concretas que también se orienten a eso, pues también el ciudadano o nosotros, vamos a decir los simples mortales, pues luego también es muy fácil decir, no, pues yo ¿para qué lo hago? No, yo creo que sí tenemos un compromiso, sí podemos hacerlo y sin duda alguna tenemos que señalar estos sectores que mayormente consumen este recurso y cómo pueden atender ese impacto principal. O sea, en esta zona en la que estamos, el que no estemos restaurando las áreas de captación es un error garrafal.
Y ya sabemos, porque tenemos muchos estudios a nivel estatal, a nivel nacional, ya sabemos cuáles son las áreas de recarga, ya sabemos qué se necesita para que esas áreas de recarga recuperen su capacidad de recargar, y no hemos hecho gran cosa. Yo quisiera saber, en el 2019 se decretó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Chihuahua. Estamos 2025. Ese programa debió de haberse sometido al menos a 2 revisiones, y en al menos esas 2 revisiones debió haberse analizado la mayor parte de la superficie en 2019 de territorio municipal requería ser restaurada. Es decir, ya sabemos qué hay que hacer, porque no lo hemos hecho, ¿sí? Yo quisiera saber ahorita, en al menos esas 2 revisiones, de esa superficie, ¿qué tanta se redujo? ¿Realmente se redujo? O sea, ya se restauraron esas cuencas, ya se restauraron esas zonas que son las que recargan, que son las que ofrecen los servicios ecosistémicos para la ciudad, para la ciudadanía, que son los que nos brindan toda esa parte de una vida cómoda, vamos a decirlo así, porque el hecho de que nomás giremos el grifo, oye, es una vida cómoda. Entonces, sí necesitamos seguir observando eso sin renunciar a nuestro compromiso que como ciudadanos tenemos ante el buen uso de los recursos y ante el ir abonando hacia estos ODS. Ahora, tenemos ODS que nos implican y que nos exigen un compromiso social. O sea, tenemos el fin de la pobreza, tenemos que erradicar el hambre, tenemos que mejorar la educación, y eso nos exige una vecindad, y me refiero a vecindad, un compartir con las demás personas. No podemos hablar del cumplimiento a los ODS si vamos por la vida como los caballos, ¿no? Así como que nomás viendo mi camino, lo que yo necesito y lo que yo quiero hacer, y dónde queda lo demás, ¿sí? O sea, si hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que hablar de una empatía, tenemos que hablar de una comunidad y de un apoyo a esa comunidad, de sus necesidades básicas. ¿Cómo le vamos a pedir? Oye, cuida los recursos. Oye, no te estás acabando la vida marina. Pues sí, si no tienes con qué comer. Es muy fácil señalarlo, ¿verdad? Entonces, los ODS son tan completos y nos obliga a un cambio de conducta personal impresionante. No podemos hablar de desarrollo sostenible si con mi vecino ni siquiera sé quién es, ni siquiera sé qué puede necesitar, ni siquiera sé en qué podemos apoyarnos mutuamente. No podemos hablar de ODS si la educación no está llegando, si yo no estoy haciendo lo que me corresponde para abonar en esa educación. Entonces, sin duda alguna, no es únicamente ni de los gobiernos ni de las empresas, sino es un tema que nos ocupa a todos, porque son muchas las áreas que se cubren. Y entonces sí es mucho el poder que como ciudadanos tenemos al hacer pequeños cambios y al asumir pequeños compromisos que realmente nos permitan avanzar hacia esa sostenibilidad. Yo decía ahorita al principio, necesitamos la construcción de puentes, me refiero a eso, ¿no? Esos puentes, esos canales de comunicación con las demás personas que requieren de mi ayuda y que sin duda alguna los puedo ayudar, y lo que yo también puedo necesitar, porque hablar de sostenibilidad es eso, ser parte de ese común y cómo nos apoyamos, cómo nos ayudamos, ¿no? Yo creo que no es únicamente esta base de los recursos naturales, sino es el componente en su totalidad. Yo creo que ahorita ante la crisis institucional, sobre todo aquí en México, pues que estamos viviendo una crisis institucional en el que se desaparecen instituciones, se le quita el presupuesto a unas u otras, pues el mejor antídoto que podemos tener ante eso es precisamente el que nosotros como ciudadanos y a través de las asociaciones civiles pues podamos construir esos puentes, podamos empezar a buscar esos caminos, porque si vemos que la autoridad pues a lo mejor ahorita no es su plan, su intención, pues que sí sea la que nosotros marquemos esa agenda para que la misma autoridad voltee a ver cuáles son las necesidades de nosotros como sociedad y que puedan implementar proyectos, políticas públicas, presupuesto, todo lo que sea necesario para atender esas problemáticas, pero pues sí que surja de nosotros, desde la educación, desde nuestra intención y todo eso, pero para poderlo proyectar más adelante y más arriba. Sí, claro, y aunque lo que mencionaba René ahorita con respecto a que
muchas de estas propuestas, consultas, discusiones no son vinculantes, sin duda alguna no son vinculantes, pero sí le dan una luz a nuestras autoridades. Y entonces, cuando una autoridad ve que digo, yo reconozco que el hecho de que, por ejemplo, ya hayamos tenido consultas públicas para cierto debate ambiental o ciertas problemáticas ambientales es muy bueno, pero el gobierno sigue diciendo, realmente son 6,000 personas, ¿sí? Son 6,000 personas de casi 3 millones de habitantes. Pues, ¿qué representa eso? O sea, en el costo político, si lo queremos llamar así, lo siguen viendo como que todavía es un tema que la sociedad no demanda. Entonces, aunque no sean vinculantes, yo les aseguro que el día que una de esas consultas públicas tenga la participación del 1,000,000 de personas, ¿sí? Del 1,500,000 de personas, el gobierno va a decir, caray, sí me interesa. Y este tema sí le voy a entrar. ¿Por qué? Porque tiene un costo político, ¿sí? Y hay toda una serie de personas que representan un electorado, ¿sí? Que si yo no atiendo, pues lo voy a perder. Entonces, vamos avanzando en eso y podemos seguir avanzando y tendríamos que seguir avanzando. Y yo creo que con más fuerza y contundencia para hacer valer esa voz, porque te digo, aunque no sea vinculante, en el momento en que se tenga esa respuesta, por supuesto que el gobierno, sea del color que sea, va a tomarlo en cuenta, porque va a ver que a la población nos interesa verdaderamente. Es un interés genuino el que se discutan o el que se propongan políticas, el que se destinen presupuestos. Chihuahua, a nivel nacional, es de los estados que tiene rezagos en indicadores ambientales clave, como por ejemplo es de los pocos estados que no tiene áreas naturales protegidas de competencia estatal y o municipal. ¿Qué quiere decir? Que a nivel estatal no hay un presupuesto y municipal, no hay un presupuesto para áreas de este tipo, ¿sí? Es de los pocos estados que no tiene una Secretaría de Medio Ambiente que tenga presupuesto propio, que pueda ejecutar con mayor fuerza su función de vigilar el cumplimiento de la ley. Es de los pocos municipios, o bueno, es de los municipios que no tiene una dirección de medio ambiente como tal, de desarrollo sostenible. Ya no hablemos únicamente de medio ambiente, una dirección de desarrollo sostenible que tenga presupuesto propio, que tenga personalidad, que tenga presencia. Desde ahí se empiezan a visibilizar y a materializar este tipo de políticas, ¿no? Nosotros no podemos hablar del cumplimiento de un derecho humano si este derecho humano no se ejecuta a través de una política pública y si esa política pública no tiene un presupuesto. Y eso es lo que está pasando con nuestros temas. No tenemos políticas públicas de sostenibilidad, por lo tanto no hay presupuesto para sostenibilidad y entonces ahí estamos como en una inercia donde estamos conteniendo ciertas problemáticas, donde estamos conteniendo ciertos desastres, pero no estamos actuando de una manera proactiva. Entonces, todos los aristas, o ahora sí que todos los actores involucrados, que somos las personas, los ciudadanos, los habitantes del planeta, pero también las autoridades, pero también las empresas, pero también la academia, pero también la investigación. O sea, somos muchos los actores involucrados y en todos nos hace falta esa contundencia, esa unión de esfuerzos y esa claridad en el mensaje y en lo que tenemos que lograr y alcanzar y hacia lo que queremos llegar, ¿no? Cuando se proponen todos estos objetivos, pues se tienen metas claras. Hay mucho recurso económico en la comunidad internacional y ese recurso no se ve traducido en la mejora de las condiciones y de la calidad de vida. ¿Dónde se está quedando ese recurso? Se está quedando en la parte administrativa cuando debe verse reflejado en la parte práctica, cuando debe verse en las comunidades, en los servicios, en todo este tipo de infraestructura que pueda ser adaptada, resiliente, para lograr esos objetivos y no en una parte únicamente administrativa, ¿no? Entonces, fíjense cómo, digo, le vamos echando más factores, ¿no? Le vamos echando a la canasta de las razones de por qué no alcanzamos los objetivos, pues más y más y más, pero yo creo que entre más claro tengamos esas áreas o esos razones y temas que nos están faltando, pues podremos acercarnos a promover, ¿sí? Que realmente se trabaje, que realmente se abone, que realmente se destine y se visualice
desde estas partes públicas y privadas, el acercarnos a estos objetivos. Hay un documento muy interesante que representa el primer informe del PNUMA posterior a la pandemia, y se llama Hacer las paces con la naturaleza. Y en este documento, el secretario general de las Naciones Unidas pues señala, ¿no? Ante la triple crisis ambiental, qué es lo que tenemos que hacer. Pero a lo que quiero llegar es que en este documento se señala ya en la parte final, digo, igual también ahorita a ver si se los puedo hacer llegar para que lo compartan. Digo, está disponible, ¿verdad? Lo podemos consultar, pero aquí lo tengo yo a la mano, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que en la parte final de este documento viene toda una serie de acciones y viene desde todos los actores. O sea, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? Sea el Ejecutivo federal, estatal o municipal. ¿Qué acciones puede hacer el Ejecutivo? ¿Qué acciones puede hacer el Legislativo? ¿Qué acciones puede hacer el Poder Judicial? ¿Qué acciones puede hacer la ciudadanía? ¿Qué acciones pueden hacer las OSCs? ¿Qué acciones desde la academia? ¿Qué acciones desde los niños? Es decir, involucra a todos los actores con compromisos muy puntuales y hace muchísimo énfasis en esto que hemos estado mencionando de la sinergia. Las crisis ambientales, el cambio ambiental global debe atenderse desde una integralidad, desde una suma de acciones, porque si lo seguimos atendiendo de manera aislada o desarticulada, estaremos más alejados de realmente proponer soluciones de mayor trascendencia o impacto. En este documento nos dice, hacer las paces con la naturaleza, pues implica eso, implica el que reordenemos nuestra relación con esa naturaleza y con todos los servicios que de ahí se desprenden, para que se vea reflejado en una mejora en las condiciones de vida o que se vea reflejado en ese verdadero bienestar social. Y les digo, tiene acciones muy concretas y muy interesantes desde el sector en donde estemos, para que aquí no podamos decir, no, es que a mí no me toca, porque realmente abarca todas las áreas y entonces estamos incluidos todos y todas en esas acciones muy concretas. Si tienen oportunidad, pues échenle un vistazo, se los recomiendo ampliamente, porque empieza planteando todas estas problemáticas, ¿no? Y obviamente vinculadas a los objetivos del desarrollo sostenible, porque al final de cuentas, pues todo se alinea a eso, ¿no? Al cumplimiento de estos ODS. Me estaba acordando también de la encíclica que sacó el Papa Francisco, el de Laudato Si, que precisamente mencionaba cómo está orientada al cuidado del medio ambiente, nuestra casa común, dice él. Mencionaba que el cuidar la naturaleza con la renta financiera no puede quedar como que en términos medios. Se trata de ser muy contundente con eso, porque las pequeñas acciones, por así decirlo, los pequeños aplazamientos, pues nada más son como una demora en el derrumbe que se nos viene. O sea, necesitamos ser como que muy tajantes y muy contundentes con eso, porque el tiempo cada vez es menos. Claro. Y ahí dice claramente también, el desarrollo tecnológico y científico, si no va en beneficio de las personas, es un desarrollo vano, es un desarrollo que se vuelca en contra de la propia humanidad. Entonces, un desarrollo científico y tecnológico que no respete o que no sea sostenible, ¿sí? Se vuelca en contra de nosotros mismos. O sea, de repente se escucha medio fea la frase de que escupes para arriba, ¿no? Pero de repente pareciera ser que eso es lo que se hace a veces en las propuestas de políticas o en esos procesos productivos, en toda esa parte pues económica que busca un desarrollo económico. Pareciera que no se observa esto, que al final del día eso se vuelca en contra de la propia humanidad. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que ver? Este verano que pasó, ya vimos que fue el verano otra vez más caliente, otra vez con más costos de vida de personas asociadas al cambio ambiental global. ¿Qué más tenemos que ver para entender que ese desarrollo económico, si no va asociado, si no es sostenible, se vuelca en contra de nosotros? ¿No? Entonces, vemos como muchas señales así muy claras, pero de repente yo digo, bueno, ¿por qué no todos las vemos con esa claridad? Porque, ¿qué más tendremos que ver para que realmente entendamos esta necesidad? Fíjense, estaba yo también revisando
hace un par de semanas un documento que hace un análisis sobre los reportes de sostenibilidad. Ya ven que ahorita pues las empresas, o sea, como que cada vez es más tendencia a generar este tipo de reportes. Y estos reportes se alinean también a los ODS. Sin embargo, llama la atención que en este estudio en el que participan más de 5,000 empresas a nivel mundial, se seleccionaron dentro de estas 5,000 las 250 empresas a nivel mundial que reciben mayores ingresos. Entonces, se hizo como el grupo de análisis de las 250 y luego de los más de 50 países que participaron, incluyeron a las 100 empresas que generan más ingresos dentro de esos países, es decir, las 100 empresas de México que generan más ingresos, las 100 empresas de Colombia y así, ¿no? A nivel mundial. Entonces, es interesante ver cómo, por ejemplo, en el grupo de las 250, prácticamente el 100%, el 96% para ser exactos, hace sus reportes de sostenibilidad, entonces los tienen públicos y demás. Pero de ese 96% de empresas, menos de la mitad asocia la pérdida de biodiversidad como un problema para su actividad económica. Entonces, fíjense cómo tenemos una separación clara entre las actividades y los recursos naturales. Y luego, de ese 96% de empresas que generan sus reportes de sostenibilidad, el 50%, solamente el 50%, asocia los riesgos del cambio climático a riesgos relacionados con su actividad. Es decir, muy poco, ¿sí? Y si el análisis lo traen a países de América Latina, pues los datos todavía están un poquito más alarmantes, porque en los países de América Latina apenas el 30% percibe que el cambio climático o el cambio ambiental global le puede afectar a su actividad económica o productiva, el 30%. Y a nivel de América Latina, el 50% sí asocia el tema de la biodiversidad, y yo creo que esto se debe, pues, particularmente a que en América Latina hay una riqueza de biodiversidad, ¿verdad? Entonces, como que hay a lo mejor un poquito más de sensibilidad, pero aún así es muy poco el porcentaje, aún así es la mitad de las empresas estudiadas, ¿sí? Si este estudio se abre a empresas de todo tamaño, no solamente las que generan más ingresos, sino a empresas, incluso las micros, las pequeñas, las medianas, ¿sí? Que tienen, pues obviamente, su actividad encaminada al sostén de las familias que de ahí viven, y que muchas veces el poder generar un reporte de sostenibilidad, pues hasta es considerado un lujo, ¿no? Cuando debería de ser algo que esté al alcance de todos. Pues obviamente los datos se van a ver más tristes, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que en esos entornos no exista esa separación? Para entender que si queremos hablar de empresas sostenibles, pues tenemos que irnos a la base. Y la base son estos 3 objetivos, el 13, el 14 y el 15. El 16 y el 17, pues casi que son transversales prácticamente, ¿no? Pero es la base de los recursos naturales. No podemos seguir como separando estos dos, lo que es el desarrollo económico, de esta base de los recursos. Sin duda alguna. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Estamos speechless. Me metí a ver el anexo de las empresas más grandes, las 100 empresas más grandes mexicanas, y ay, es demasiado. Es demasiado. Y luego, ¿quiénes están haciendo los reportes de sostenibilidad? Particularmente los comunicadores. Y sí, claro. no que la parte de comunicación esté mal, claro que no, al contrario, es muy buena, ¿no? Pero ¿dónde están los especialistas en los temas relacionados con lo que abarca el desarrollo social, el desarrollo comunitario, obviamente el componente ambiental, desde este enfoque técnico, desde este enfoque que requiere de un conocimiento y una formación muy específica, para que realmente esos reportes reflejen la realidad y no nada más sea una estrategia de marketing, como en muchos de los casos se está manejando, ¿no? Como una estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque ya tenemos consumidores un poco más
pues que están dispuestos a pagar a lo mejor un poquito más por un producto que sea limpio, que sea verde, que sea amigable, etc., ¿no? Esto no es una mera estrategia de marketing. Esto tiene que ir más allá y esto tiene que verse como lo que realmente es, ¿no? Tomando un poco lo de lo que mencionaba ahorita y también de que la tecnología pues debería estar enfocada hacia el beneficio de la humanidad, ¿no? Como en el caso del el sector alimenticio, en el caso de las refresqueras, que se supone que el uso de botellas de plástico pues facilita el proceso de distribución, de todas estas cuestiones, pero vemos que al final a nosotros como personas pues nos dañan en la salud por el hecho de ser un refresco, pero también ahora con esta nueva problemática que recién se va estudiando, ¿no? Sobre los microplásticos que provienen de todos estos envases, ¿no? Y que al final de cuentas, como no los vemos por ser micros, pues nosotros pensamos que no pasa nada, pero ya están habiendo estudios en los cuales pues se ve que está afectando la salud de las personas, ¿no? Entonces, eso pues igual pienso yo que pues nosotros estar dentro de esta esfera de las ciencias ambientales pues nos damos cuenta de todos estos sucesos, pero qué tan informada está la demás población al respecto de estas problemáticas, ¿no? Entonces desde ahí va pues nuestra responsabilidad como profesionistas un poco el hacer estos espacios, el buscar, el llevar esta información hacia la demás gente y que, como bien mencionaba, al estar ya informados, pues puedan llevar a esta toma de decisiones, ¿no? No solo en caso de protección del medio ambiente, sino también de su propia salud, ¿no? Los derechos humanos que si bien nuestra constitución, pues ahí no los respalda, pero pues ya el caso de la práctica, pues ahí sí nos queda un poco a deber, ¿no? Nos quedamos un poco lejos y sí, efectivamente, el común denominador pues desconoce, ¿verdad? Sí, nosotros muchas veces desconocemos muchos de sus efectos, ¿no? Pues no se diga el común denominador de la población, que estamos a veces pues ocupados en las actividades diarias, en el trabajo, en la casa, las preocupaciones. O sea, al final de cuentas, dentro de lo que es el trinomio de la sostenibilidad, pues el componente social es el más complejo. Entonces, ¿cómo logramos llegar a ese componente social para que se oriente pues hacia esta preocupación y ocupación, sobre todo, ¿verdad? De atender esas situaciones, de conocer y de exigir algo que realmente nos haga bien. O sea, otro objetivo es justamente el tema de la salud, ¿verdad? Y entonces como que parecieran que se contraponen o de repente vemos acciones así como opuestas y dices, pues, ¿por qué esas acciones opuestas tienen tanto auge o van ganando tanto terreno, ¿no? Pero yo creo que gran parte es eso que mencionas, René, esa desinformación, ese desinterés, ese desconocimiento. Y entonces, pues, por supuesto que toca picar piedra y toca estar insistiendo. Incluso toca volver hacia modelos de producción ancestrales o más rústicos que tienen muchísimo beneficio o mayor beneficio ambiental. Ahorita también con tanta investigación, por ejemplo, en el tema de los cultivos, ¿no? Se han encontrado muchísimas formas ancestrales que son mucho más rentables en términos de que el suelo no pierda sus nutrientes y entonces produzcas de mayor calidad. Y entonces si produces de mayor calidad, pues los alimentos que recibes realmente van a tener los minerales necesarios para tu organismo. Y es decir, empezar a crear cadenas de valor no únicamente un valor económico monetario, sino también un valor como esto, ¿no? Que protege los servicios ecosistémicos, que nos cuida o protege nuestra salud, nos ayuda a conservar salud. Entonces, empezar a ver ese tipo de modelos, pues, ha sido ya muy discutido y se ha presentado ya también en estos debates internacionales, ¿verdad? Hay que regresar a esos modelos de producción que en algunos casos, les digo, son muy favorables y pues voltear hacia modelos circulares y no lineales, ¿verdad? Son parte como de los retos y desafíos. Y estos retos y desafíos, insisto, son y deben atenderse desde todas las áreas. No podemos dejar a nadie fuera o no podemos quedarnos nadie fuera porque esos retos y desafíos requieren
esa integralidad y ese trabajo común. Sí, precisamente el hecho de poder organizarnos como comunidad, ¿no? Y en redes sociales nos podemos organizar para funar gente de estos programas que andan haciendo las cosas mal, digo, porque no nos podemos organizar igual para establecer proyectos o impulsar políticas que realmente nos beneficien, pues en la vida real, ¿no? Entonces, Claro. sí, hablamos de muchas problemáticas que a lo mejor nos dejan ahí con una preocupación, una ansiedad, pero pues también está esta parte de podernos unir como comunidad y lograr esta cohesión social, ¿no? Y poder impulsar pues, proyectos que nos beneficien como comunidad, como ciudad Chihuahua, ¿no? Que por ahí hay varios colectivos que están haciendo lo propio en cada uno de sus ámbitos, que pues, yo siempre los felicito porque la verdad que es una chamba bastante ardua, ¿no? Sí. Este, Yo creo que vale la pena abordar esto como un reto y un desafío para que no represente como esa desesperanza, ¿no? De decir, no, es que estamos súper mal y estamos en el hoyo y cavando, sino realmente decir, bueno, esto es un reto y un desafío que sí puedo hacer, que sí me toca hacer, que sí puedo aportar para que esa desesperanza no se haga presente y que al contrario, sigamos teniendo esos esfuerzos y perseveremos. Digo, ustedes son un claro ejemplo de esa perseverancia, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Canimi bueno, yo los conocí en el 2018, creo que fue, y siguen y están, igual por René desde la carrera, y se sigue perseverando. Freddy también fue cuando Freddy, antes de la pandemia o después. Pues en el 2020 que entramos a la maestría, 2020, la sí, pandemia. 2020. Y ya nos tocó en el 22, ¿no? Ya vernos Sí. así tal en la clase. Entonces, bueno, ahí estamos. Y luego, fíjense, qué interesante es que es desde diversas áreas de formación profesional. O sea, no todos aquí tenemos la formación de ecólogos, pero cada uno desde sus áreas logra identificar y actúa en consecuencia. Y entonces eso es valiosísimo y eso pues es dar testimonio, ¿no? De que desde todas las áreas tenemos mucho que podemos hacer, mucho que podemos aportar y lo estamos haciendo. Yo creo que eso es invaluable, porque como Sí, dices tú, claro. René, es buena chamba, pero es chamba que no se ve retribuida económicamente y hoy en día como que queremos puros trabajos en donde haya esa retribución, porque obvio, ¿verdad? Tampoco se vive de la buena voluntad y del aire, o sea, necesitamos, por supuesto que sí, pero a pesar de ese cansancio y a pesar de los esfuerzos que se requieren, pues aquí se sigue y entonces eso trasciende, o sea, yo estoy segura que eso trasciende. A lo mejor ustedes quisieran ver con más fuerza, pero independientemente de esa trascendencia, de que lo que están haciendo impacte y trasciende, no tengan la menor duda, de verdad. Claro, y Es- bueno, de manera individual también creo que ahorita pues está la moda de lo hippie, ¿no? Y de manera individual pues podemos ir haciendo una contribución en nuestros hábitos de consumo, en nuestros hábitos bueno, pues sí, de consumo de alimentos, de ropa, de todo en general, ¿no? De transporte también, si hay días que te puedes mover más fácilmente sin utilizar el carro, pues hacerlo. Y bueno, o sea, aquí todo mundo hacemos algo en mayor o menor medida, creo yo, pero aquí lo importante es la creación de redes comunitarias, ¿no? En mi tesis, es que estoy muy emocionada, en mi tesis es un modelo educativo para el establecimiento de huertos urbanos y participación social. Entonces, para mí, la participación social, la creación de redes comunitarias, el compartir información de grupo a grupo, en cómo mejorar procesos, cómo sistematizar, pues, el trabajo para generar mejor información,
información más valiosa, tener documentos y maneras y mecanismos para el seguimiento, para poder tener buenas evaluaciones y tener personas que evalúen todos los proyectos, todos los programas, que sean expertos para poder mejorar los proyectos. Entonces, creo que es muy importante lo que hacemos como individuos, pero también la creación de comunidad, de redes comunitarias. No tenemos que a lo mejor meternos a crear una asociación civil o un grupo, pero podemos unirnos, o sea, en las que ya están, o solamente hacer como grupos de lectura, a lo mejor con tus amigos, y de ahí partir a algo más grande, ¿no? Ya cuando mentes geniales y mentes creativas se unen, pues de ahí salen un montón de iniciativas, un montón de cosas, de proyectos, todo. Hay que hacer comunidad. Eso es construir puentes, exactamente, Denise, exactamente. Y eso es lo que necesitamos, claro que sí. Pues ahí aprovechamos para saludar ahí a todos los alumnos de la Facultad de Zootecnia y Ecología que ahí nos andan dejando. Sí, déjame se los pongo. Ahí está. Andrea Mestre, está, bueno, Dani. Daniel, no sé si sea, bueno, aquí está, no puso así de dónde venía, pero, sí, acá más adelantito puso. Vidal, aquí está Dani otra vez, Selene, Recendis, Eduardo Corrales. Sí, los usuarios. Pame Bustillos, Alejandra Mora, José L. Y luego, bueno, otra vez aquí Dani. Luis Carlos Gutiérrez, saludos, ingeniero René Ortega. También está Ale Gutiérrez y acá Gilberto Álamos. Y bueno, aquí, mira, tenemos un montón aquí presentes. Dani otra vez. Gracias, Dani, nos encantan los comentarios. Nos da mucha visibilidad, aunque sea pongan así un emoji para que el live suba y haya mucho pues tráfico, ¿no? Y que le llegue la información a más personas. Está también Vidal, Leith Escobedo, Gilberto Álamos aquí presente, Atenea. Aquí está otra vez Andrea, aquí Yesinet Peña, y bueno, dice Dani, bueno. Excelente, saludos. Saludos y bueno. A todos los y las estudiantes de la Facultad de Zootecnia y Ecología, mira, que se hicieron presentes. Hay mucho que hacer desde esto, ¿no? O sea, desde participar, desde ayudar a lo que decías ahorita, Denise, le damos visibilidad, le damos movimiento. Bueno, pues estas son acciones muy pequeñas, muy concretas, pero que trascienden, y entonces pues de eso se trata, de sumar esos esfuerzos. Claro. Y antes de despedirnos, los avisos parroquiales. Como bien saben, pues este es nuestro inicio dentro de la Semana Global de Acción por los ODS. Esta es una convocatoria que lanza MyWork México como aliado internacional. AWI se une como parte de los aliados nacionales a esta convocatoria de la semana que se está realizando del 16 de septiembre hasta el 26. Son 10 días llenos de acciones, tanto presenciales y virtuales. Aquí en Chihuahua vamos a estar participando pues, de martes a viernes. Ahí en AWI pueden encontrar los diferentes eventos. Mañana tenemos a las 5 de la tarde el cine debate ambiental. Ahí nos va a estar acompañando de la red de educadores ambientales de Sinaloa. Entonces, pues los esperamos mañana
y pues, toda la semana, ¿no? Las diferentes actividades. ¿Cierras tú, Denise? Sí, cierro yo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar presente. Gracias, Diana, por esta plática tan nutrida y tan enriquecedora. Les queremos decir otra vez, comenten, compartan para que este video les llegue a todos y podamos tener mucha más visibilidad y que mucha gente se entere de todos estos temas que estamos hablando. Chéquense los videos anteriores, tenemos muchos videos. Ale y yo estuvimos haciendo videos desde, ya ni me acuerdo, del 2018, 19, en pandemia tuvimos bastantes ecomartes, entonces si lo comparten también pongan hashtag ecomartes para que sea más fácil de localizar. Muchas gracias, René, muchas gracias, Alfredito, y muchas gracias a todos los que participaron y estén pendientes para el siguiente Ecomartes, que es el siguiente mes, y entonces ahí vamos viendo. Gracias Ecolovers, gracias a todos y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. Un gusto y un placer haber estado con ustedes. Gracias. Cualquier cosa gracias, muchachos. Dejen sus preguntas y si tienen más preguntas, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente Ecomartes, se las contestamos. Gracias, Yasmín. Gracias. Un abrazo también a todos mis estudiantes. Bye. Un abrazo. Bye.